¿Quién era Bartimeo en la Biblia? Bartimeo era un hombre ciego que vivía en Jericó y que es famoso por haber sido sanado por Jesús. Su historia es narrada en los evangelios sinópticos, específicamente en Marcos, Mateo y Lucas. Es uno de los pocos personajes ciegos en los relatos evangélicos cuyo nombre es mencionado, lo que sugiere cierta notoriedad o la importancia del evento. ¿Dónde se encuentra la historia de Bartimeo en la Biblia? La historia principal de Bartimeo se encuentra en Marcos 10. También se relata, con algunas variaciones, en Mateo 20 y Lucas 18. La versión de Marcos es la más detallada y la única que menciona su nombre. ¿Por qué es importante el nombre Bartimeo? El nombre Bartimeo significa hijo de Taimeo. El hecho de que Marcos lo mencione por su nombre, a diferencia de otros ciegos anónimos sanados por Jesús, le da una identidad y un sentido de individualidad. Algunos estudiosos sugieren que esto podría indicar que Bartimeo era una figura conocida en la comunidad cristiana primitiva o que su historia fue particularmente memorable. ¿Cuál era la condición de Bartimeo antes de su encuentro con Jesús? Bartimeo era ciego. En la antigüedad, la ceguera no solo era una discapacidad física severa, sino que a menudo conllevaba la exclusión social y la pobreza extrema. Las personas ciegas solían depender de la caridad para sobrevivir, y Bartimeo se encontraba mendigando al borde del camino. ¿Dónde estaba Bartimeo cuando Jesús pasó? Bartimeo estaba sentado junto al camino principal que salía de Jericó. Jericó era una ciudad importante, y este camino era una ruta frecuente para viajeros, especialmente aquellos que se dirigían a Jerusalén para las festividades religiosas. Esta ubicación era estratégica para la mendicidad. ¿Qué hacía Bartimeo para ganarse la vida? Como era ciego y no podía trabajar, Bartimeo se dedicaba a mendigar. La mendicidad era una forma común de subsistencia para las personas con discapacidades en esa época, ya que no existían redes de seguridad social. ¿Qué escuchó Bartimeo que llamó su atención? Bartimeo escuchó el alboroto y la multitud que se aproximaba. Al preguntar qué sucedía, le informaron que Jesús de Nazaret estaba pasando. Esta noticia fue crucial, ya que Bartimeo evidentemente conocía la fama de Jesús como sanador. ¿Cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús se acercaba? Al enterarse de que era Jesús, Bartimeo comenzó a gritar con voz fuerte y persistente: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Su reacción fue de urgencia, fe y desesperación. ¿Por qué Bartimeo se dirigió a Jesús como hijo de David? Al llamar a Jesús hijo de David, Bartimeo estaba reconociéndolo como el Mesías, el heredero prometido del trono de David. Este título tenía fuertes connotaciones mesiánicas y mostraba una profunda comprensión teológica por parte de Bartimeo, a pesar de su ceguera física. Era una declaración de fe. ¿Cuál fue la reacción de la multitud ante los gritos de Bartimeo? La multitud, molesta por los gritos de Bartimeo, le reprendió y le ordenó que se callara. Probablemente lo consideraban una molestia que interrumpía el paso de Jesús o la reverencia del momento. También podría ser que no creyeran que un mendigo ciego merecía la atención del maestro. ¿Cómo respondió Bartimeo a la reprensión de la multitud? En lugar de callarse, Bartimeo gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su persistencia demuestra su desesperación, su fe inquebrantable y su determinación de no perder la oportunidad de encontrarse con Jesús. ¿Qué hizo Jesús al escuchar los gritos de Bartimeo? Jesús se detuvo al escuchar los gritos de Bartimeo. A pesar de la multitud y sus propios planes, la fe y la persistencia de Bartimeo captaron su atención. La acción de Jesús de detenerse es significativa, mostrando su compasión y su disposición a atender a los marginados. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos que hicieran con Bartimeo? Jesús les dijo a sus discípulos que llamaran a Bartimeo. Esta instrucción es importante porque, aunque la multitud quería silenciarlo, Jesús le dio una voz y una oportunidad. ¿Cómo reaccionó la multitud cuando Jesús mandó llamar a Bartimeo? La misma multitud que antes le había reprendido, ahora le dijo con ánimo: «Ánimo. Levántate, te llama». Esto muestra un cambio de actitud en la multitud, que ahora ve a Bartimeo bajo una nueva luz, la de alguien a quien Jesús está dispuesto a atender. ¿Qué hizo Bartimeo al ser llamado por Jesús? Bartimeo, lleno de alegría y esperanza, arrojó su manto, que probablemente usaba como cama y para protegerse del frío, se levantó de un salto y fue hacia Jesús.
El hecho de arrojar su manto simboliza el abandono de su antigua vida de mendicidad y su total disposición a seguir a Jesús. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Bartimeo? Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta es importante porque, aunque era obvio que Bartimeo era ciego y quería ver, Jesús quería que Bartimeo expresara su deseo explícitamente, afirmando su fe y su petición. ¿Cómo respondió Bartimeo a la pregunta de Jesús? Bartimeo respondió, Maestro, que recobre la vista. Su respuesta fue clara, directa y llena de fe. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús al sanar a Bartimeo? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Inmediatamente, Bartimeo recobró la vista. La frase tu fe te ha salvado resalta la importancia de la fe en el proceso de sanación. ¿Qué significa la frase tu fe te ha salvado en este contexto? En este contexto, salvado no se refiere únicamente a la salvación espiritual, sino también a la sanación física. La fe de Bartimeo fue el catalizador para su milagro. Su fe no solo le abrió los ojos, sino que también le abrió un camino hacia una nueva vida. ¿Qué hizo Bartimeo después de ser sanado? Después de recobrar la vista, Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Esto demuestra su gratitud, su compromiso y su transformación. No solo recibió la vista, sino que también se convirtió en un seguidor de Jesús. ¿Qué nos enseña la historia de Bartimeo sobre la fe? La historia de Bartimeo nos enseña que la fe es persistente, vocal y audaz. A pesar de los obstáculos, la multitud, su ceguera, Bartimeo perseveró en su fe y creyó que Jesús podía sanarlo. También muestra que la fe es activa y lleva a la acción. 22. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la compasión de Jesús? La historia destaca la profunda compasión de Jesús. A pesar de estar rodeado por una multitud y dirigiéndose a un destino importante, Jerusalén, Jesús se detuvo por un mendigo ciego. Su disposición a escuchar y ayudar a los marginados es un claro de su amor y misericordia. ¿Cuál es el significado de Bartimeo arrojando su manto? Arrojar el manto simboliza dejar atrás su antigua vida de mendicidad y dependencia. Es un acto de fe y abandono, mostrando su disposición a abrazar una nueva vida libre de la carga de su ceguera y la necesidad de mendigar. ¿Por qué es significativa la ubicación de Jericó en esta historia? Jericó era la última ciudad importante que Jesús visitó antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Esto sitúa la sanación de Bartimeo en un momento crucial de la misión de Jesús, justo antes de los eventos de la Semana de la Pasión. ¿Qué nos enseña la reacción de la multitud en esta historia? La reacción de la multitud inicialmente nos muestra cómo las personas a menudo pueden ser insensibles a las necesidades de los marginados o intentar silenciar a aquellos que buscan ayuda. Sin embargo, su cambio de actitud cuando Jesús llama a Bartimeo demuestra cómo la perspectiva de las personas puede cambiar cuando ven el favor divino sobre alguien. ¿Cuál es la diferencia principal entre la versión de Marcos y las de Mateo y Lucas? La principal diferencia es que Marcos es el único evangelista que nombra a Bartimeo. Mateo 20 menciona dos ciegos anónimos sanados al salir de Jericó, y Lucas menciona un ciego anónimo sanado al entrar en Jericó. La versión de Marcos es la más detallada y personal. ¿Existe alguna discrepancia temporal entre las versiones de Mateo, Lucas y Marcos? Sí, existe una aparente discrepancia. Mateo y Lucas sitúan el milagro cuando Jesús sale, Mateo, o entra, Lucas, en Jericó, mientras que Marcos lo ubica cuando Jesús sale de Jericó. Esta diferencia podría explicarse de varias maneras. Jesús pudo haber sanado a ciegos en diferentes momentos cerca de Jericó. O los evangelistas pudieron haber agrupado eventos temáticamente en lugar de cronológicamente exactos, o simplemente la frase al salir de Jericó en Marcos puede interpretarse como en las afueras, incluyendo el paso de una entrada a una salida. ¿Qué significa que Bartimeo siguiera a Jesús por el camino después de ser sanado? Seguir a Jesús por el camino significa convertirse en su discípulo. No solo recibió una curación física, sino que también encontró un propósito espiritual y una nueva dirección en su vida. Es un testimonio de su gratitud y su compromiso. ¿Cómo contrasta la ceguera física de Bartimeo con la ceguera espiritual? Bartimeo, a pesar de su ceguera física, tenía una profunda visión espiritual. Reconoció a Jesús como el Hijo de David y el Mesías, mientras que muchos con vista perfecta, incluyendo algunos fariseos y escribas, estaban espiritualmente ciegos y no reconocían la verdadera identidad de Jesús. Su historia es una metáfora poderosa. ¿Qué nos enseña Bartimeo sobre la importancia de la persistencia en la oración?
La persistencia de Bartimeo en sus gritos, a pesar de ser reprendido por la multitud, es un ejemplo claro de cómo la oración persistente puede ser escuchada y recompensada. No se rindió hasta que Jesús le prestó atención. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza de los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús no eran solo demostraciones de poder, sino también actos de compasión y signos del reino de Dios. La sanación de Bartimeo es un ejemplo de cómo Jesús restauraba la dignidad y la vida a aquellos que la sociedad había marginado. ¿Cómo se relaciona la historia de Bartimeo con la sanación de otros ciegos en los evangelios? La sanación de ciegos es un tema recurrente en los evangelios, simbolizando la apertura de los ojos espirituales a la verdad de Jesús. La historia de Bartimeo es una de las más detalladas, ofreciendo un perfil más personal de la persona sanada. ¿Qué simboliza la luz que Bartimeo recupera? La luz que Bartimeo recupera no es solo la luz física, sino también la luz de la verdad espiritual, el conocimiento y la presencia de Dios. Es un símbolo de la iluminación y la salvación. ¿Podemos aprender algo sobre la humildad de Jesús en esta historia? Sí, la humildad de Jesús se manifiesta en su disposición a detenerse por un mendigo ciego, a pesar de su estatus y los apremios de la multitud. No se considera demasiado importante para atender a los más humildes. ¿Cómo se relaciona la fe de Bartimeo con la fe de otros personajes en la Biblia? La fe de Bartimeo se alinea con la de otros personajes que mostraron una fe audaz, como la mujer con flujo de sangre o el centurión romano, quienes creyeron en el poder de Jesús para sanar, incluso en circunstancias difíciles. ¿Qué lecciones prácticas podemos aplicar de la historia de Bartimeo en nuestra vida hoy? Podemos aprender a ser persistentes en nuestra fe y oraciones, a no dejarnos intimidar por las críticas o los obstáculos, a tener compasión por los marginados y a reconocer a Jesús como nuestra única esperanza. ¿Cómo era la sociedad en tiempos de Jesús respecto a las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad a menudo eran estigmatizadas y consideradas impuras o castigadas por algún pecado, personal o de sus padres. Eran marginadas y tenían pocas oportunidades, lo que las llevaba a la pobreza y la dependencia. ¿Qué significa que Bartimeo arrojara su manto? ¿Tiene algún significado profético? Además de ser un símbolo de dejar su antigua vida, el manto era una posesión valiosa para un mendigo. Arrojarlo es un acto de despojo y de confianza total en que Jesús le proveerá algo mejor. Algunos estudiosos ven en este acto una prefiguración de la completa entrega que se requiere para seguir a Cristo. ¿Por qué es importante que Bartimeo haya sido nombrado? El hecho de que Marcos, un evangelista que escribe para una audiencia romana, se tome el tiempo de nombrar a Bartimeo, sugiere que su historia era conocida y su testimonio valorado en la comunidad cristiana primitiva. Le da un toque de autenticidad histórica y personal a la narración. ¿Qué nos enseña la historia sobre cómo Jesús interactúa con las personas? Jesús interactúa con Bartimeo de una manera personal y respetuosa. Le pregunta qué quiere, le da la oportunidad de expresar su deseo y lo reconoce por su fe. No es una sanación impersonal, sino un encuentro transformador. ¿Cuál es el contraste entre la ceguera de la multitud y la visión de Bartimeo? La multitud tenía vista pero era espiritualmente ciega a la importancia de atender al marginado y a la verdadera identidad de Jesús en ese momento. Bartimeo, aunque físicamente ciego, tenía una visión espiritual clara de quién era Jesús y qué podía hacer. ¿Cómo influyó la sanación de Bartimeo en la gente que la presenció? La sanación de Bartimeo sin duda asombró a la multitud y sirvió como una demostración más del poder y la autoridad de Jesús. Probablemente fortaleció la fe de algunos y desafió la incredulidad de otros. ¿Qué representa la ciudad de Jericó en este pasaje? Jericó era una ciudad de tránsito, una puerta de entrada a Jerusalén. En un sentido simbólico, podría representar un punto de transición en la vida de Bartimeo, donde pasa de la oscuridad a la luz, de la mendicidad a la discipulado. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en la historia de Bartimeo? La gracia de Dios se manifiesta en el hecho de que Jesús se detiene por Bartimeo, un mendigo marginado. No es un acto que Bartimeo haya merecido, sino un regalo inmerecido de compasión y poder divino. ¿Existe alguna lección sobre la paciencia en esta historia? Sí, Bartimeo muestra paciencia al esperar la oportunidad de Jesús y luego perseverancia en sus gritos. La paciencia, combinada con la persistencia y la fe, es clave para recibir la bendición. ¿Qué papel juega el grito de Bartimeo en la narrativa? El grito de Bartimeo no es solo un sonido,
Es una declaración de desesperación, una petición de auxilio y un acto de fe. Es el catalizador que detiene a Jesús y pone en marcha el milagro. ¿Qué nos enseña la historia sobre el poder de una sola persona para cambiar su destino? Bartimeo, a pesar de su desventaja física y social, fue el agente de su propio cambio al tomar la iniciativa de clamar a Jesús. Su persistencia y fe fueron fundamentales para su transformación. ¿Cómo contrasta la respuesta de Bartimeo a Jesús con la de otros personajes en los Evangelios? A diferencia de algunos que dudaron o exigieron una señal, Bartimeo respondió con una fe simple y directa. No pidió una prueba, sino que creyó que Jesús podía hacer el milagro. ¿Cuál es el mensaje central de la historia de Bartimeo para los creyentes hoy? El mensaje central es que la fe, incluso en las circunstancias más desesperadas, puede mover a Jesús a actuar. No importa cuán marginados o ciegos nos sintamos, Jesús está dispuesto a escuchar nuestro clamor y restaurarnos si nos acercamos a Él con fe. ¿Por qué es Bartimeo un personaje tan memorable y citado en la predicación cristiana? Bartimeo es memorable por su nombre, su persistencia, su audacia al clamar a Jesús, su fe inquebrantable y su transformación completa. Su historia es un poderoso ejemplo de la misericordia de Jesús y el poder de la fe, lo que la hace un tema recurrente y alentador en la predicación.